Hola compañeros, somos el equipo 5 y nosotras les vamos a presentar el tema de quimioluminiscencia. Nuestro equipo está conformado por Cid del Prado González Ana María, García García Valeria y Rivera Jiménez Dulce Fernanda. Siguiente, porfis. Bueno, ya les voy a explicar el fundamento. La quimioluminiscencia consiste en un tipo de luminiscencia en donde se da la emisión de luz visible generada cuando un electrón pasa de su estado excitado a su estado habitual o basal, sin la necesidad de que exista un incremento de la temperatura. Y pues esta emisión de luz se debe a una reacción química, por así decirlo. Como podemos observar en la imagen, se tiene un electrón que está en su estado energético fundamental. Posteriormente, este pasa a un nivel de mayor energía y aquí es donde se da la excitación del mismo. Posteriormente, este va a regresar a su estado fundamental o basal y se va a dar la emisión de energía. La quimioluminiscencia se utiliza para la determinación de concentración de diversas hormonas. Siguiente, por favor. Respecto al fundamento experimental, este consta de 4 fases. Primero se utilizan autoanticuerpos específicos presentes en nuestra muestra, calibradores o controles, los cuales se van a unir a un antígeno inmovilizado. Posteriormente se va a dar una segunda fase de incubación, en donde el conjugado marcado con, por ejemplo, ester de dimetilo de acridino va a reaccionar con los complejos formados por los autoanticuerpos y las partículas con el antígeno. Más adelante mis compañeras les van a hablar sobre este tipo de partículas. Posteriormente, los autoanticuerpos sin unir se van a eliminar por los lavados que se llevan a cabo. La quimioluminiscencia se va a activar mediante la adición de soluciones catalizadoras, como puede ser peróxido de hidrógeno, que va a provocar la oxidación del éster a una forma excitada. El retorno al estado estable o basal se va a acompañar de la emisión de luz, como ya les expliqué, y pues la señal va a ser directamente proporcional a la concentración de autoanticuerpos específicos en nuestras muestras, calibradores o controles. Y pues como requisitos para la emisión, pues esta se caracteriza por ser una reacción exotérmica y es favorable para que se lleve a cabo la excitación del átomo y pues requiere de energía. Siguiente, por favor. Y bueno, ahora tenemos a los factores que influyen en esta reacción. Primero tenemos a la temperatura. La temperatura es un factor que va a afectar a las reacciones quimioluminiscentes. La reacción se va a acelerar si se aumenta la temperatura, mientras que a bajas temperaturas la reacción va a continuar produciéndose, pero va a ser muy lenta, que va a ser casi imperceptible. También va a influir la estructura química del precursor quimioluminiscente. También tenemos al pH. La fluoresceína de un compuesto aromático con sustituyentes ya sean ácidos o básicos en su anillo va a depender del pH. Tanto la longitud de onda como la intensidad de dicha emisión van a ser diferentes debido a la forma ionizada o no ionizada. Los cambios en la emisión de los compuestos de este tipo va a provenir del número de especies resonantes diferentes asociadas a las formas ácidas o básicas de esta misma molécula. Y pues también va a depender de la presencia de un catalizador, que pues esto va a acelerar la reacción. Siguiente. Bueno, en cuanto al soporte, que es la partícula a la que se une el anticuerpo o el antígeno, según sea el caso, para llevar a cabo el ensayo, se utiliza una micropartícula magnética. Estas pues presentan baja toxicidad y pues permiten así su uso en este tipo de ensayos. ¿Cómo se unen? Am, pues esto depende del tipo de recubrimiento que tenga esta partícula. Puede ser una superficie simple en la que el anticuerpo o el antígeno se van a unir a la partícula de forma pasiva. También pueden estar modificadas o preactivadas con distintas sustancias como grupos amino o tiol o grupos epóxido para formar así una unión covalente con el antígeno o el anticuerpo, permitiendo pues que sea más estable esta unión. También pueden estar bioactivadas con algún tipo de antígeno o alguna proteína, permitiendo así que el anticuerpo o el antígeno se unan con una forma biológica. Después, en la muestra, pues se encuentra la hormona que buscamos cuantificar
y se va a unir pues a esta partícula. Después, en la etapa de lavado, se van a eliminar todas las partículas no unidas con ayuda de una solución de lavado que contiene también partículas magnéticas, lo que facilita la separación. Después, pues este tipo de ensayo es uno no competitivo de tipo sándwich. ¿Por qué? Porque pues después se debe de unir un antígeno o un anticuerpo que esté marcado con la sustancia quimioluminiscente, consiguiendo así pues cuantificar nuestro compuesto. Bueno, ahora les voy a hablar sobre los tipos de quimioluminiscencia. Empezando con la directa, como podemos observar en la imagen, tenemos dos reactivos, un substrato y un oxidante, que en presencia de algunos cofactores, estos van a reaccionar para formar un producto o un intermedio de reacción, en algunas veces en presencia de un catalizador. Después, parte de este producto o intermedio va a pasar a un estado electrónicamente excitado que puede relajarse o regresar a su estado basal con la emisión de un fotón. En este tipo de quimioluminiscencia se utilizan marcadores de tipo luminóforos. Después tenemos a la quimioluminiscencia indirecta. Esta se basa en un proceso de transferencia de energía de la especie excitada a un compuesto distinto que es un fluoróforo. Este proceso va a permitir transferir el exceso de energía a dicho compuesto. Este se va a excitar y va a regresar a su estado fundamental con la emisión del fotón. Entonces, la principal diferencia en ambas radica en la utilización de un fluoróforo y pues se utilizan marcadores enzimáticos como son enzimas como la fosfatasa alcalina o peroxidasa de rábano picante. Siguiente, por favor. Bueno, como ya les dijo mi compañera, los sustratos utilizados son distintos según la quimioluminiscencia sea directa o indirecta. En la directa, los marcadores luminóforos son comúnmente ésteres de acridinio como el luminol. Se conjuga el marcador luminóforo con un anticuerpo monoclonal primario u otro tipo de anticuerpo para generar así la señal. Estos se oxidan espontáneamente en presencia de peróxido de hidrógeno alcalino en el medio y ya con esto se produce la señal quimioluminiscente como se puede observar en el mecanismo de reacción que está aquí abajo. En la quimioluminiscencia indirecta, los marcadores enzimáticos son la peroxidasa de rábano picante o la fosfatasa alcalina, como ya les mencionó mi compañera. Estos se conjugan con el anticuerpo secundario. Después, este complejo cataliza la conversión del sustrato quimioluminiscente y pues esto pues proporciona un medio sencillo de detección y cuantificación de señales, pues la emisión de la señal quimioluminiscente es muy prolongada. Ahora bien, las unidades para reportar este inmunoensayo van desde los picogramos por mililitro hasta los nanogramos por decilitro. Aquí les puse un ejemplo de inmunoensayo para detectar la hormona T4 y la hormona PTH, que es la hormona paratiroidea. Como vemos, las unidades van desde los nanogramos por decilitro hasta los picogramos por decilitro. Siguiente. Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre los tipos de inmunoensayos que son muy utilizados. Primero tenemos al tipo competitivo. En este se mide la capacidad del antígeno sin marcar por su capacidad para competir con un antígeno marcado en el inmunoensayo. El antígeno sin marcar se va a encargar de bloquear la capacidad del antígeno marcado de unirse, puesto que el sitio ya va a estar ocupado. Este se puede llevar en un paso, en dos pasos. Respecto a un paso, primero tenemos al antígeno marcado, el cual se encuentra con un asterisco y este se encuentra en la muestra sin marcar o analito de la muestra. Ambos van a competir por la cantidad limitada de anticuerpo. Respecto al modelo de dos pasos, la concentración del anticuerpo del reactivo se va a encontrar presente en exceso comparado en la concentración del antígeno. El reactivo del anticuerpo primario se va a incubar con una muestra que contenga antígenos de interés y en el segundo paso se va a agregar el antígeno marcado. Después tenemos al modelo no competitivo, como ya lo mencionó mi compañera, en este caso este proporciona una mayor sensibilidad y especificidad. El analito ya está unido como un sándwich, como se observa en la imagen, entre dos reactivos de anticuerpos muy específicos. Siguiente.
Como técnica de marcado tenemos al sistema biotina streptavidina. Este se utiliza para detectar proteínas presentes en niveles muy bajos. La señal se amplifica mediante el marcado del anticuerpo secundario con biotina, como podemos apreciar en la figura que está del lado derecho. Tenemos al anticuerpo de color gris y ahí notamos la molécula de biotina. Esta sirve para atraer más moléculas de biotina y esto a su vez tiene afinidad por la streptavidina, por lo que se amplifica la señal del compuesto a detectar. Siguiente, por favor. Y bueno, ahora yo les voy a hablar sobre estas moléculas. Primero tenemos a la biotina. Esta es una vitamina de bajo peso molecular que se encuentra en la yema de huevo. Esta se conjuga fácilmente con los anticuerpos y enzimas marcadoras, ya que se liga de forma covalente a cadenas laterales del grupo amino o carbonil de forma reversible. Pueden unirse hasta 150 moléculas de biotina por una sola molécula de anticuerpo. Respecto a la estreptavidina, esta es una glicoproteína de alto peso molecular contenida en la bacteria Streptomyces abidini. La estreptavidina posee 4 sitios de unión para la biotina, pero a causa de la orientación molecular de dichos sitios de unión, menos de 4 moléculas de biotina se van a unir en realidad. El único requerimiento para la formación de este complejo es que la enzima peroxidasa o fosfatasa alcalina tenga al menos 2 sitios de unión a biotina, es decir, que tengan 2 biotinas unidas, de manera que el anticuerpo secundario conjugado con la biotina va a actuar como puente entre el anticuerpo primario. Y bueno, para que quede más claro, lo voy a explicar en pasos. Primero vamos a tener al anticuerpo primario, primero al antígeno en la placa de base. Después se va a emplear un anticuerpo primario frente a este antígeno y un anticuerpo secundario va a estar marcado con una biotina. Posteriormente la biotina se va a unir al complejo estreptavidina-biotina y como ya lo mencioné, pues tiene 4 sitios de unión a biotina. Después la biotina de un anticuerpo secundario se va a unir a dicho sitio. Una de las biotinas va a poseer a la peroxidasa unida. De esta manera nos va a dar la reacción y vamos a determinar si se tiene a dicho antígeno. Y siguiente. La metodología es bastante simple. Se obtiene el suero o plasma, se selecciona el ensayo que se requiere en ese momento, se coloca la muestra dentro de las microcubetas dentro del riel del equipo, se cierra la puerta y el equipo se encarga de llevar a cabo la lectura y proporciona el resultado. En la parte de abajo de la diapositiva podemos observar los ensayos, algunos de los ensayos que se pueden llevar a cabo. Tenemos hormonas o marcadores tumorales, además de marcadores óseos y de fertilidad. Siguiente, por favor. Para entender los equipos, primero tenemos que repasar lo que es la luminiscencia, que se lleva a cabo mediante una reacción química en el caso de la quimioluminiscencia. Esta detección se da mediante un fotomultiplicador. Como vemos en la imagen, tenemos la muestra, puede haber o no puede haber monocromador o filtro. Y aquí está el fotomultiplicador que está dentro del luminómetro. Este equipo se encarga de realizar la lectura de las microplacas. Siguiente, por favor. Tenemos equipos semiautomáticos como este que vemos aquí, que es el equipo Lumiestat. Es un sistema semiautomático ya que requiere que el operador determine los parámetros necesarios para el inmunoensayo. Tiene un costo aproximado de 75,000 pesos masiva. Siguiente, por favor. Y por último tenemos el equipo automático. Como vemos, se ve muy complicado, sin embargo es de los más pequeños que existen. Se utiliza en laboratorios más avanzados y este está conectado a un programa. Acá podemos ver la computadora y está el programa donde nos revela todos los resultados requeridos y podemos observar las placas, cómo se ponen. Tiene una lectura de hasta 180 muestras por hora y eso sería todo de nuestra parte. Siguiente, por favor. Muchas gracias por su atención.